Esto pasó hace muchos años. Estaba yo en un restaurante con mis papás, restaurante de mariscos. La mesa más cercana a nosotros estaba un grupo, 4 o 5 hombres. De pronto el mesero aparece y coloca una copa de aluminio frente a uno de ellos. Tenía jugo de limón y la función que pretendía cumplir esta copa era ser un enjuague para tus dedos y que no quede impregnado el olor a marisco. Pues el hombre se la bebió, y no un trago, la bebió toda. Entonces mi papá volteó a ver a mi mamá y muy disimuladamente le dice: ¿Viste? La bebió toda. Podríamos decir que este fue un momento insignificante, pero en realidad ahí estaba pasando algo bastante profundo, porque no saber es parte de nuestra historia social, porque lo que damos por sentado, que se come, que no se come, qué utensilio usar, cómo comportarse en ciertos lugares, no es algo natural, es algo aprendido. Y además lo aprendemos sin darnos cuenta. El gusto, la comodidad, la familiaridad con ciertos códigos y rituales aparentemente simples no son neutrales ni universales. Son el resultado del entorno en el que crecimos, del tipo de experiencias a las que hemos tenido acceso y de la naturalidad con la que aprendimos ciertas reglas sociales. Y exactamente eso es a lo que Pierre Bourdieu llama hábitos. Esa especie de brújula invisible que orienta nuestra forma de movernos en el mundo, que define qué nos parece normal, qué nos parece elegante, qué nos parece vulgar, correcto o extraño. Pierre Bourdieu es un sociólogo francés, uno de los más influyentes del siglo XX. Él es autor de conceptos como hábitos, capital cultural y campo. Y él diría que nada de esto es casual, porque su trabajo se centró en revelar cómo la sociedad moldea nuestras decisiones más íntimas, desde lo que consumimos hasta cómo interpretamos el mundo. Y es precisamente en su libro La Distinción, una de sus obras más poderosas, donde lanza la idea de que nuestro gusto no es algo personal, sino algo profundamente social. Lo que creemos que elegimos libremente, la música que defendemos, la comida que consideramos fina, el arte que admiramos o que rechazamos, está profundamente determinado por nuestra clase social, nuestro capital cultural y nuestro hábitos. Así el gusto se convierte en una herramienta silenciosa para marcar diferencias, una frontera invisible que define quién pertenece y quién no. Este libro fue publicado en 1979, pero sigue siendo muy relevante hoy día, porque en esta época los gustos no solo nos distinguen en la mesa o en un museo, sino también en Instagram, en Spotify o en TikTok. Un mundo donde tu playlist, tu estética, tu estilo de vida y hasta tu feed funcionan como una especie de tarjeta de presentación. En esta era de la llamada marca personal, el libro La Distinción no es solo una teoría sociológica, acaba siendo también un retrato implacable de nuestra época. Porque en el fondo, el gusto no nos separa por lo que somos, sino por lo que queremos parecer. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Si alguna vez has sentido que hay lugares donde encajas y lugares donde definitivamente no, o que cierta música te parece naturalmente buena, mientras otra te parece ruidosa o vulgar. Todo eso es hábitos. Todos nacemos en un entorno que nos enseña, sin necesidad de palabras, cómo es el mundo y cómo debemos movernos en él. El hábitos son disposiciones aprendidas desde la infancia, formas de caminar, de hablar, de elegir, de reaccionar, cosas que sentimos naturales, pero no lo son, son aprendidas. Es esa intuición que te dice, este restaurante no es para mí, este museo me intimida, esa música suena a ruido, o al revés, aquí me siento como en casa.
El hábitus guía nuestras elecciones sin imponerse de manera autoritaria. No es una orden, es una inclinación interior, un sentido del juego que te dice qué es adecuado, qué es deseable y qué no. Como un piloto automático que parece personal, pero que es profundamente social. Bourdieu rompe con la idea de que la desigualdad se explica únicamente con dinero. Para él, lo que realmente estructura la vida social son 4 tipos de capital. El primero es el capital económico, el más evidente: ingresos, propiedades, recursos materiales. Es el con qué cuento en términos prácticos. Después viene el capital cultural, y aquí se pone interesante. Es el conjunto de conocimientos, educación, títulos, modales, códigos y competencias culturales que has adquirido. Por ejemplo, la persona que puede citar en una cena a Camus, la que sabe cómo comportarse en una exposición de arte, o al revés, quien se pueda sentir más cómodo leyendo novelas ligeras y que un libro de filosofía se le haga muy pesado o muy denso. No es mejor ni peor, es capital cultural diferente y eso marca diferencias en el gusto. Después tenemos el capital social, que son las redes, los contactos y las relaciones que nos abren ciertas puertas. Esa amiga que nos recomienda para un trabajo, ese colega que te invita a un círculo exclusivo, ese primo que conoce a alguien. El capital social permite acceder a espacios que sin esa red serían más difíciles de alcanzar. Y por último, el capital simbólico, que es el prestigio, el reconocimiento social, el valor que otros te atribuyen. Puede venir del apellido, de la profesión, de la reputación, del éxito o de tu imagen pública. Es ese aura que hace que cuando alguien habla, los demás escuchen, aunque diga exactamente lo mismo que otro que no tenga el mismo nivel de prestigio. Para Bourdieu, el campo se refiere a los distintos espacios donde se compite por prestigio, influencia y legitimidad. Y hay muchos campos: el campo artístico, el campo académico, el político, el campo gastronómico, el campo de la moda, incluso el campo fitness o espiritual. Cada campo tiene sus propias reglas, sus propios criterios de valor y sus propias jerarquías. Lo que es prestigioso en uno puede ser irrelevante en otro campo, pero lo importante es que el gusto opera dentro de estos campos. No todos admiramos lo mismo, porque no todos jugamos en el mismo tablero social. Hablemos ahora sobre las clases dominantes y cómo legitiman el buen gusto. En la clase dominante, el gusto no es solo una preferencia, es un código. Aquí se valora lo que Bourdieu llama el gusto legítimo, lo refinado, lo elevado, lo que requiere interpretación y distancia. Es decir, no basta con disfrutar algo, hay que saber justificarlo. Nada de decir, me gusta porque sí. Hay que argumentar. Este cuadro dialoga con las vanguardias del siglo XX. Esta obra critica al capitalismo tardío. El arte abstracto acaba siendo un símbolo de prestigio, mientras que para mucha gente una mancha roja en un lienzo es un no entiendo nada. En las clases dominantes funciona como una especie de prueba de sofisticación. Si lo comprendes, perteneces. Por ejemplo, los que presumen de haber visto exposiciones de Rothko o Tapies, aunque no las hayan entendido del todo. Pero citar esos nombres da estatus cultural. Los vinos anaranjados, el café de especialidad, las películas lentas premiadas en el Festival de Cannes, la música experimental. Todo eso no son solo consumos, son marcas identitarias. ¿Has escuchado decir a alguien, no veo televisión, solo documentales? El mensaje implícito es, mi gusto es distinto y superior. Para Bourdieu, la clase dominante utiliza el gusto como pantalla social, no para excluir abiertamente, sino para distinguirse silenciosamente. Por otro lado, la clase media es el espacio donde ocurre la imitación.
Aquí el gusto funciona como una especie de estrategia de ascenso social simbólico. La clase media aprende, copia o adopta elementos de la cultura legítima para proyectar una imagen educada. Existe la aspiración cultural tipo algún día yo también sabré de eso. Hay buen gusto que es aprendido, imitado o adquirido. No necesariamente nace del hábitus, sino que se aprendió en el camino. El consumo cultural funge como escalera. La clase media usa el gusto para parecer más arriba de lo que está. Por ejemplo, comprar libros que no se leen, pero se exhiben. Decir, me encantó La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, aunque apenas se haya hojeado. Ir a cafés artsy, museos, galerías, festivales de cine independiente. Y todo como parte de una estética de identidad. Decorar la casa tipo minimalista, tipo Pinterest, porque proyecta estatus, aunque no sea cómodo y aunque no sea práctico. La clase media vive en una tensión constante, porque quiere mostrar buen gusto, pero todavía siente que no termina de dominar los códigos del campo cultural. Y ahora vamos con las clases populares, porque no buscan demostrar ese estatus. Su gusto está orientado a lo funcional, lo directo, lo emocional, lo que conecta sin mediación intelectual. Sus preferencias son prácticas, lo que sirve, lo que entretiene, lo que llena. Hay aprecio por lo narrativo y por lo accesible. Se rechaza la ambigüedad del arte culto, porque es visto como distante y pretencioso. La música regional, las cumbias, reggaetón, banda, ritmos inmediatos, bailables, sin necesidad de explicación. En cuanto a las películas, son de acción, melodramas, comedias populares, historias claras, emociones intensas y finales explícitos. En cuanto a la decoración, hay preferencia por lo colorido, maximalista, llenas de símbolos personales, frente al minimalismo frío que domina la estética culta. Comentarios típicos frente al arte abstracto son: eso también lo hace mi hijo. Eso no es arte. ¿Eso qué significa? Y no es ignorancia, es que ese tipo de arte no forma parte de su hábitus ni de su experiencia cotidiana, así como el gusto de las clases altas que parece artificial o innecesario para las clases populares. Así el gusto acaba siendo una especie de brújula social. No señala el norte, señala nuestra clase. Lo que elegimos, lo que admiramos, lo que rechazamos, todo revela, sin que queramos, la posición desde la cual miramos al mundo. El gusto funciona como un mecanismo social que mantiene el orden, legitima diferencias y distribuye el poder. Y así es como funciona. Crea fronteras invisibles que separan grupos sociales. No necesitamos muros, ni leyes, ni uniformes. Basta con ciertas palabras, ciertos gestos, ciertos objetos para saber quién pertenece y quién no. Todos en algún momento hemos usado etiquetas como naco, fino, de buen gusto, Cursi, vulgar, muy culto. muy básico. Es un vocabulario que parece inocente, pero en realidad es un mapa social. Con él clasificamos a los demás según sus gustos. Cómo hablan, cómo bailan, cómo decoran su casa, qué música escuchan, qué ropa usan. Escuchar corridos tumbados versus jazz. Ver realities en Netflix versus cine europeo. Ir a un Starbucks o un café de especialidad. Decorar tu casa estilo maximalista versus el minimalismo nórdico. No son solo elecciones estéticas, son señales de clase. El gusto crea una frontera que nos dice: nosotros somos así y ellos son de otra forma. Y lo más fuerte, casi nunca lo vemos como discriminación. Lo vivimos como sentido común. Según Bourdieu, el gusto no solo marca diferencias, sino que las vuelve legítimas. Convertimos diferencias sociales en preferencias naturales.
Creemos que algo es bueno o elegante por sí mismo, cuando en realidad responde a códigos de una clase en particular. Por ejemplo, si alguien dice que la música clásica es superior, parece un juicio universal, pero en realidad está repitiendo la visión de un grupo social que aprendió a valorar ese estilo. Cuando se dice que una persona tiene mal gusto por usar ropa muy colorida o decoraciones recargadas, lo que se está evaluando no es la estética, sino su posición social. Cuando alguien evita ser visto con marcas baratas, no es estética, es miedo a ser confundido con una clase social distinta. El gusto transforma desigualdades en juicios neutrales. Es un mecanismo de exclusión silenciosa. No digo te excluyo porque eres pobre, digo te excluyo porque tu gusto no es bueno. Y esto acaba siendo suave, elegante y profundamente violento. Así el gusto define fronteras, legitima exclusiones. Y la pregunta obvia sería, ¿quién decide qué tiene buen gusto? Y Bourdieu lo dice sin rodeos. Las clases dominantes son ellas quienes definen qué se considera arte, qué cuenta como cultura alta, qué es belleza, qué es vulgar, qué vale la pena conservar, exhibir, estudiar o premiar. Piensa en museos, orquestas, galerías, academias, editoriales, críticos de arte. Todos esos espacios han sido históricamente controlados por élites. No es casual que un cuadro abstracto se venda en millones, mientras una pieza de arte popular se considere artesanía. Una película lenta, críptica y existencial sea considerada cine de arte, mientras una película comercial es considerada simple entretenimiento. Que el ballet sea más valorado que el baile urbano. La producción cultural es producción de distinciones. Cada obra, cada premio, cada canon cultural está diciendo algo como esto es bello, esto es válido. Y si no lo entiendes, no es culpa de la obra, es culpa de tu formación. La clase dominante sostiene su poder no solo con dinero, sino definiendo los criterios de lo valioso. El gusto no es un asunto privado, es una arquitectura social que organiza quién pertenece, quién asciende, quién queda fuera y quién es escuchado. En cada preferencia estética late una relación de poder. Si el gusto es una herramienta social, entonces sus efectos no se quedan en el arte o la música. Se extienden a todo nuestro estilo de vida. Cómo comemos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, qué deportes practicamos, qué hobbies elegimos y hasta cómo nos movemos en el mundo. Bourdieu demuestra que el gusto es una manera de vivir la pertenencia social en el cuerpo mismo. Y aquí aparece la distinción más evidente, porque estamos de acuerdo que no se valora igual una obra de teatro experimental que una comedia comercial. Una película premiada en el Festival de Cannes a una película de acción llena de explosiones. Y Bourdieu lo que dice es que no es porque sean unas inherentemente superiores, es porque ciertos grupos sociales han definido qué es alta cultura. Alguien que dice que el reggaetón no es música y realmente no está haciendo una crítica técnica, está marcando distancia social. Quien presume que entiende qué es arte conceptual no solo está hablando de estética, está hablando de capital cultural. En redes sociales vemos gente compartiendo playlists intelectuales, fotos en museos, libros de filosofía para proyectar identidad cultural. La estética se ha convertido en un territorio simbólico, un mapa donde cada preferencia señala tu lugar en la estructura social, incluso en la alimentación. Aquí también se expresa el gusto. Vino versus tomar cerveza, pan artesanal versus pan del supermercado, platos gourmet versus la comida casera. No solo es sabor, es la sensación de que algunas elecciones refinan y otras rebajan.
Alguien puede referirse a ciertos alimentos como muy básicos, muy ordinarios o muy finos. Y detrás de eso no hay papilas gustativas, sino clase social. Tomar vino no es solo tomar vino, es participar en una especie de código de apreciación legitimado. ¿Y qué tal los deportes? Tenis, natación, golf están asociados a las clases altas. Fútbol, box, baloncesto, asociados a las clases populares. No porque unos deportes sean más nobles, sino porque requieren distintos recursos. Canchas, clubes privados, cuotas, equipo caro o bien acceso comunitario, espacios abiertos. Cada deporte produce su propio hábitus corporal, posturas, movimientos, formas de conversar y formas de competir. Y en cuanto a la decoración, moda y hobbies, el minimalismo nórdico es considerado capital cultural alto, estética refinada, mientras que el maximalismo colorido es asociado a las clases populares, aunque sea igual de valioso hablando culturalmente. Yoga, meditación, aromaterapia son prácticas aspiracionales. Modelismo, pesca, karaoke, manualidades son consideradas no cultas. Pero eso sí, la misma actividad puede cambiar de estatus según quien la practique. Si un artista conceptual hace tejido, se vuelve arte textil. Pero si lo hace una señora de barrio, ¿es manualidad? El gusto no es inocente, clasifica constantemente. Y en cuanto a nuestro cuerpo, Bourdieu se pone especialmente incisivo, porque dice que el cuerpo es uno de los principales portadores de distinción social. La clase social se encarna, porque no es lo mismo un cuerpo trabajado con pilates o en un gimnasio boutique que un cuerpo moldeado por el trabajo físico, por largas jornadas o por falta de tiempo. El cuerpo refleja condiciones de vida, pero también inversiones simbólicas. Hacer ejercicio, comer sano, tomar suplementos, seguir rutinas de bienestar. Todo eso comunica capital cultural y capital económico. Y si nos vamos al lenguaje, acentos, modales, aquí la distinción es inmediata. Un acento neutral o culto se percibe como profesional. Un acento regional, fuerte o popular se asocia con menos estatus. El uso de ciertos vocabularios marca pertenencia, holístico, curaduría, narrativa, disruptivo, sostenible. No es solo comunicación, es un marcador de clase. Incluso los modales, cómo te sientas, cómo saludas, cómo manejas el silencio, cómo ríes, están atravesados por el hábitus. El cuerpo termina siendo entonces una especie de currículum silencioso. Lo que llamamos estilo de vida no es una elección estética, es una huella social. Cada objeto, cada hábito, cada gesto es una pista. Muestra quiénes somos, de dónde venimos y qué lugar ocupamos en el juego de la distinción. Si hoy le preguntas a alguien por qué escuchas cierta música, por qué viste de cierta manera o por qué prefiere cierto tipo de arte, casi siempre te va a responder, Pues porque me gusta, porque es lo que elijo. pero Bourdieu desmonta esa idea. Dice que creemos elegir libremente, cuando en realidad elegimos dentro de los límites que nuestro origen social permite. No porque alguien nos prohíba cosas, sino porque las posibilidades nunca han estado totalmente abiertas. La libertad del gusto está rodeada de restricciones invisibles. No son cadenas, son una especie de fronteras simbólicas. Pero ¿cuáles son esas restricciones invisibles? Pues que no todos tenemos acceso a la misma educación. No todos crecemos expuestos a los mismos referentes culturales. No todos desarrollamos la misma seguridad para movernos en ciertos espacios, museos, teatros, librerías. Y es que hay elecciones condicionadas por el entorno. Es decir, el gusto se forma a partir de tu familia, tu escuela, tu barrio, tus conversaciones, tu nivel de ingreso y el tipo de vida al que has estado expuesto desde que eras niño. Por ejemplo, una persona de clase alta no elige
ir a museos. Creció en ese ambiente. Le parece natural. Una persona de clase popular no suele elegir comida gourmet. No forma parte de su experiencia cotidiana y puede incluso sentirse incómodo o incómoda ahí. Alguien que creció escuchando música clásica difícilmente va a considerar natural disfrutar del reggaetón. Así que cada quien cree que está eligiendo, pero en realidad se está moviendo dentro del marco social que ya venía preconfigurado. Hoy las redes sociales se han convertido en el teatro donde exhibimos nuestro gusto. Tus playlists en Spotify no son solo música, son señales sociales, indie, cine francés, jazz para leer, música experimental, corridos tumbados, perreo, música pop. Todos son válidos, pero no se leen igual. Se traducen en claves de identidad. En Instagram lo que posteamos, museos, cafés, libros, recetas, minimalismo, yoga, viajes, todo construye un perfil cultural. Platos gourmet, libros subrayados que hacen alusión al capital cultural. Las imágenes de diseño de interiores hacen alusión al capital estético. Decir que lees a Kundera, Murakami o Camus proyecta identidad cultural. Leer bestsellers también proyecta otra. No importa cuál es mejor, importa qué clase de lector representas. Si hablas de cine, citar a Tarkovsky, Bergman o Godard representa capital cultural. Amar a Marvel, comedias románticas o cine de acción se interpreta como gusto popular. La plataforma no importa, el gusto funciona como marca social. El auge del foodie culture es el ejemplo perfecto. Ferias gourmet, restaurantes de autor, brunch estético, pan de masa madre. Ya no es comer, es posar el gusto. Bourdieu dice que vivimos una ilusión de libertad. Creemos que elegimos lo que nos gusta, pero en realidad estamos eligiendo dentro de un universo que nuestra clase social, nuestro hábitus y nuestro capital nos permiten ver, valorar y desear. El mercado cultural no es un mercado libre, es un escenario donde actuamos la identidad que aprendimos a interpretar. Al inicio comenté que Bourdieu publicó su libro en 1979, antes de Internet, de las redes sociales, antes de TikTok, Spotify o Instagram. Y sin embargo su teoría no solo sigue vigente, sino que es más visible que nunca, porque vivimos en un mundo donde el gusto ya no solo se expresa en museos, libros o música, sino se expresa online a cada minuto. El espacio digital se convirtió en un campo gigantesco de distinción social. Ahora es una tarjeta de presentación. Todo lo que hacemos en línea, a quién seguimos, qué compartimos, qué posteamos, qué consumimos, se convierte en parte de nuestra identidad pública. Cada elemento no solo dice esto me gusta, sino esta es la versión de mí que quiero que veas. Solo que antes los críticos, los académicos y las élites decidían qué era relevante. Hoy esa función la está asumiendo el algoritmo. El algoritmo decide qué aparece, qué se viraliza, qué se considera bello, qué merece atención y qué desaparece del feed. Ya no es el museo el que legitima, sino TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Un baile puede volverse tendencia global en horas. Un influencer puede establecer microestéticas que antes solo surgían en círculos elitistas. Una canción desconocida puede transformarse en himno mundial gracias a un trend. El algoritmo se convirtió en el nuevo diseñador cultural del planeta y lo consume todo: arte, moda, comida, libros, cine, educación, belleza, estilo de vida. Y los influencers son los nuevos jugadores del campo cultural. No solo producen contenido, producen distinción. Tienen capital simbólico porque marcan tendencias, califican qué está in y qué está out, vuelven prestigioso lo que tocan, convierten su estilo de vida en aspiración colectiva. La influencer que convierte la estética beige en religión visual. El creador que normaliza tomar matcha, leer a Murakami y usar tote bags. El foodie que legitima
restaurantes, cafeterías, panaderías artesanales, la que transforma skincare y yoga en símbolos de estatus. Ser influencer es competir por capital simbólico, por convertirse en referencia cultural dentro de un nicho. Lo que antes eran críticos y artistas, hoy son creadores digitales. Y vivimos en la época más estética de la historia. Todo, absolutamente todo se vuelve contenido. Cocinar, limpiar, leer, trabajar, dormir, tomar agua. La vida cotidiana se estetiza porque permite mostrar capital cultural, real o simulado. Cada acto cotidiano se convierte en un ritual estético. Desayunos perfectos, mesas minimalistas, habitaciones blancas, velas carísimas, rutinas matutinas de productividad. No es solo lifestyle, es distinción visual. Y aquí está el punto más fuerte. Muchas de estas estéticas permiten simular capital, porque una decoración minimalista puede estar simulando capital cultural alto. Fotos leyendo filosofía simula capital intelectual. Matcha, skincare coreano, velas de diseño, capital económico. Museos, cafés, libros, capital simbólico. En redes, el gusto ya no solo refleja la clase, la performa. Lo que antes requería educación, recursos, acceso, hoy se puede simular con filtros, estéticas y algoritmos. La distinción no desapareció. En esta era digital se multiplicó. Y aquí, después de recorrer a Bourdieu, de revisar lo que es el hábitus, los capitales, el campo, el gusto, las clases sociales y hasta la estética digital, creo que vale la pena terminar con un poco de aire fresco. Porque sí, Bourdieu es brillante, es incisivo y nos ayuda a ver cosas que normalmente pasan desapercibidas. Pero también es cierto que no lo explica todo. De pronto, como que puede parecer tan determinista que nos hace parecer como marionetas de nuestra clase social, como si no hubiera espacio para la sorpresa, para la creatividad, para las rupturas personales, que si naciste en un entorno, estás condenado a reproducirlo. Y eso no es del todo cierto, porque la vida es más caótica que cualquier teoría. Nos movemos, migramos, aprendemos cosas nuevas. Cambiamos de gustos, nos mezclamos con personas distintas, rompemos moldes y sin pedir permiso. Hay gente que crece sin libros y termina amando la filosofía. Gente que crece rodeada de arte y termina rechazándolo. Gente que usa su historia no como límite, sino como trampolín. Además, Bourdieu no alcanzó a ver lo que es la era digital, y la era digital lo vino a cambiar todo. El algoritmo, las estéticas, la simulación, la viralidad, la democratización y al mismo tiempo la nueva elitización del gusto. Hoy el gusto es un campo de batalla muy distinto a 1979. Así que Bourdieu nos da lentes poderosos para mirar la realidad. Pero no podemos olvidar que también somos criaturas capaces de desafiar lo que heredamos. Y entonces llegamos a la pregunta final. ¿Cuánto de lo que somos es realmente una elección? ¿Y cuánto es una herencia social disfrazada de gusto personal? Mi nombre es Diana Fuentes y te doy las gracias por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.